Demos un fuerte aplauso al doctor Tomás Merendo. ¿Cómo están ustedes? Supongo que ya un poquito cansados. Yo estoy muy contento de estar de nuevo en este congreso en donde me siento en familia y por eso quería participarles como primera cosa personal algo de mi propia familia. Estamos muy ilusionados porque estamos esperando un nuevo nieto que hace el número 16. Estamos muy felices. Tienen que poner eso hacia acá, pero de momento me tengo que volver. Como ven, el título de la plática es cómo asegurar la armonía familiar. La primera parte es distingue y vencerás. Ahora iré diciendo qué es lo que me parece que debemos distinguir para que mejore la armonía. Empiezo con esta lámina no solo porque me trae maravillosos recuerdos y porque siempre que doy una plática tengo el propósito personal de terminarla más enamorado de Lourdes que cuando la empecé, sino por dos motivos muy importantes. El primero es que la armonía de toda la familia, la armonía entre los hermanos, la armonía entre los papás y los hijos, depende de la armonía que se establezca dentro del matrimonio. El matrimonio es siempre la clave de toda la familia. Santo Tomás tiene al respecto una afirmación que nos daría no solo para una plática, sino para todo un curso. La voy a decir despacio, a ver si la entendemos. Refiriéndose al hijo, dice aquello que ha sido la causa del surgir de una realidad, o sea, aquello que ha sido la causa de que el hijo sea procreado, aquello mismo debe ser la causa de su desarrollo. Si el hijo es el fruto, el resultado del amor entre los papás para crecer, desarrollarse y para vivir en armonía, lo que el hijo más necesita no es tanto, muchas gracias, no es tanto el amor de los papás al hijo, sino el amor de los papás entre sí. Esta idea la quiero subrayar mucho. O sea, la clave de la armonía de la familia se encuentra en el matrimonio. Santo Tomás tiene también una imagen al respecto y dice, una vez que abandona el seno materno, donde el hijo se encontraba feliz, necesita un nuevo útero y un nuevo líquido amniótico, que son los que crean el papá y la mamá cuando se aman entre sí. Les decía, ese es el primer motivo por el que quiero empezar con esta lámina, para no olvidarme de la importancia del matrimonio en la armonía familiar. El segundo es porque la historia que les voy a contar, si me lo permiten, que es la historia de mi matrimonio y de mi familia, empieza precisamente aquí. No sé si a ustedes les ha pasado algo parecido a lo que me sucedió a mí, pero yo empecé a descubrir en serio cuáles eran mis defectos cuando comencé, una vez casado, a vivir con Lourdes día y noche. Cuando ya el trato era muy íntimo, la relación era de marido y mujer y estaba día y noche con ella, me fui dando cuenta de, hablo de mí, de hasta qué punto yo era egoísta y iba a lo mío sin tener en cuenta lo de ella, hasta qué punto era cabezota o testarudo y quería tener razón en todo, hasta qué punto era vanidoso y me molestaba que me dijeran que algo lo había hecho mal. Era y soy bastante cuadriculado, tengo poca cintura, las cosas las quería hacer siempre de la misma manera
y he puesto etcétera, etcétera, porque no quería comerme toda la conferencia exponiendo mis defectos. Pero hubo dos cosas más que descubrí muy pronto al hilo de esos defectos, y la primera era que el matrimonio es un invento de Dios y que Dios me estaba haciendo descubrir mis defectos junto a aquella persona, Lourdes, que él había pensado desde toda la eternidad para ayudarme a luchar con esos defectos. La segunda cuestión que ya empecé a comprender y poco a poco la he ido desarrollando es que los defectos, los propios y los del cónyuge y los de los hijos, hacen daño a la armonía conyugal y a la armonía familiar en la misma medida en que se nos mete lo que a veces decimos el ego, en que se nos mete la soberbia, en que el amor hacia nosotros mismos se pone por delante del amor hacia el cónyuge y el amor hacia los hijos. Por eso me dio mucha alegría descubrir años después unas palabras de Juan Pablo II que a mí me gustaría transmitirles, pero no soy capaz. Con la sonrisa de picardía y al mismo tiempo de ternura con las que Juan Pablo II las comentaba y las decía. Con esa sonrisa paterna y pícara al mismo tiempo, decía Juan Pablo II, las dificultades matrimoniales pueden ser de diferentes tipos, pero todas desembocan al final en un problema de amor. Y un problema de amor es siempre un problema de que no quiero a la otra persona, cónyuge, en este caso, sino que me quiero a mí mismo y me pongo a mí mismo por delante de ellas. Esta va a ser la idea de fondo de toda mi intervención y con ella voy a ir, como les decía, trayendo a colación algunos sucesos de mi propia vida conyugal y de la de Lourdes para explicar cómo hemos logrado mantener e incrementar la armonía. Entre otras cosas, cuando yo me casé, confirmé algo muy claro, y es que mi oído musical es absolutamente nulo. No sé lo que es una nota, no sé lo que es el timbre, no sé lo que es el volumen. Yo suelo hablar en broma de que tengo daltonismo musical. La música es toda más o menos lo mismo. Junto a eso, y todavía más acentuado, mi sentido del ritmo es mucho menos que nulo. A Lourdes le encanta y le encantaba bailar cuando nos conocimos. Nosotros intentamos bailar 2 veces a solas una misma canción que es Only You, y en la segunda, cuando desesperada veía que yo no me podía mover, me dijo: Tomás, ¿tú recuerdas cuando te tragaste el palo de la escoba que te impide que puedas menearte un poquito? Y ahí ya yo concluí que no, y la pobre mía no ha podido bailar nunca más porque yo no soy capaz de bailar. Estas dos y otras muchas, pero voy a ir escogiendo algunas, son también defectos, piénsenlo despacio, yo diría no son propiamente defectos, sino que son limitaciones. No es lo mismo defecto que limitación. El núcleo de mi plática va a ser ir explicando estas cosas. Son limitaciones. Seguimos, nosotros nos casamos, estuvimos 2 semanas de luna de miel y luego nos fuimos los dos a estudiar alemán a Bremen, al norte de Alemania. Éramos el único matrimonio, el resto eran chicos más jóvenes y nos dieron para vivir no una residencia con otros muchos, sino la casa de un matrimonio también joven que nos cedió todo el piso de arriba. Bremen es una ciudad muy plana y la gente se mueve por allí mucho en bicicleta. Cuando ya nos presentamos, éramos conocidos, nos dijeron: y aquí tenéis las bicicletas para moveros por la ciudad. Y yo me puse rojo y le dije a Lourdes: no sé montar en bicicleta. Entonces la pobre mía, no sé si en broma o en serio, dijo: esto que no me has dicho antes creo que es motivo de nulidad.
Entonces, yo descubrí por mi parte de ella, ella descubrió que yo no sabía montar en bicicleta, yo descubrí que sabía hacer unas tortillas de papas extraordinarias. Era una magnífica cocinera, pero era una magnífica cocinera con esos dos ingredientes, huevos y papas. Si las sacabas de ahí ya no sabía hacer ninguna otra cosa, luego he ido aprendiendo, pero entonces todavía no sabía. Y yo les diría y les pregunto, para ir entrando en tema, esto, el que yo no supiera montar en bicicleta, el que Lourdes fuera muy reducido desde el punto de vista culinario, ¿son también limitaciones? ¿Son, por el contrario, defectos? Lo voy a dejar en el aire porque voy a seguir explicando algunas cosas más para que piensen en la diferencia entre limitación y defecto. ¿Qué otras cosas descubrí? Fui descubriendo después de casarme, confirmé que yo era noctámbulo. Es decir, por muy cansado que esté, cuando llego a la cama con Lourdes, yo revivo. Entonces, los primeros días, los primeros meses de matrimonio, ella, por el contrario, es más pausada, vamos a decir, y le gusta más dormir. Entonces, yo cuando llegaba cada día empezaba a explicarle todo lo que había hecho el día, lo que había leído, lo que había descubierto, y notaba que se me quedaba dormida. Y yo pensaba, luego lo hemos hablado y nos hemos reído mucho, pero yo pensaba, esta mujer en el mejor momento del día, cuando le estoy contando lo que llevo dentro, se me queda dormida. Y ella pensaba, me ha dicho luego, Tomás no me quiere, ve que me estoy quedando dormida y no para de hablar, y además de filosofía. Estamos entonces de nuevo ante una limitación, estamos ante un defecto o estamos ante meras diferencias. Fíjense que hasta ahora, espero que me hayan podido seguir, aunque estén cansados, ya he explicado, he jugado con tres elementos: defectos, limitaciones y diferencias. La mayoría de las personas no han pensado nunca la diferencia que hay entre ellos y tienden a equipararlos. Defectos serían iguales a limitaciones y serían iguales a diferencias. No los distinguen probablemente porque nadie les ha hecho ver que es importante para la armonía familiar conocerlos y distinguirlos unos de otros. Como no los distinguimos, los enfocamos desde el propio yo, y al propio yo le molesta todo lo que es distinto, todo lo que nos saca de nuestra rutina, lo que nos saca de nuestro modo de ser, y entonces tanto los defectos como las limitaciones y las diferencias lo que tienen de común es que los defectos, hablo ahora del cónyuge y de los hijos, nos molestan, las limitaciones nos molestan y las diferencias también nos molestan. Entonces tendemos a considerarlos los tres como si fueran defectos y por lo tanto tenemos la tendencia y casi nos creamos la obligación por amor de corregir esos defectos para ayudar a nuestro cónyuge o ayudar a nuestros hijos. Cuando conseguimos superar el punto de vista del propio yo que nos molesta, entonces podemos, y es lo que yo voy a intentar ahora hacer con ustedes, podemos descubrir que los defectos no son lo mismo que las limitaciones, que a su vez no son lo mismo que las diferencias. Distinguir entre estas tres realidades es fundamental para la armonía del matrimonio y para la armonía del conjunto del hogar. Cada una de estas tres realidades necesita un trato distinto. Las diferencias, lo anticipo, luego lo explico con calma, hay que amarlas. Porque las personas a las que queremos solo pueden alcanzar su propia plenitud y ser felices en la misma medida en que van acercándose a su mejor versión. En ese sentido, las diferencias hay que amarlas.
Las limitaciones del cónyuge y de los hijos hay que conocerlas bien para, por decirlo así, olvidarse de ellas, dejarlas a un lado, ignorarlas y centrar nuestra atención en lo positivo y ayudar al cónyuge y ayudar a los hijos a que vayan creciendo y vayan dando lo mejor de sí. Diferencias, por tanto, amarlas, limitaciones, conocerlas para dejarlas a un lado. Defectos, aquí yo daría 3 pasos. El primero, querer al cónyuge o a los hijos con sus defectos. Amarlo con sus defectos. Segundo, ayudarle a luchar contra esos defectos para que vaya superándolos al menos paulatinamente. Y en tercer lugar, y esto les va a sonar duro, pero luego lo explico con calma, sentir ternura, cosa que es más fácil con los hijos, pero menos fácil con el cónyuge, cuando luchando no logra vencer. Diferencias, limitaciones, defectos. Para la armonía familiar y la armonía conyugal, les pregunto, pueden responder en voz alta o no, pero les pregunto, ¿qué es lo más peligroso de los 3? ¿Diferencias, limitaciones o defectos? No les oigo, pero con que 3 dijeran cada uno una cosa distinta, ya estaría cubierto todo el panorama. Normalmente me suelen decir los defectos y yo les diría, sin embargo, que las diferencias. Las diferencias es lo que más nos cuesta. Diferencias, efectivamente puede haber diferencia porque uno tenga un defecto y el otro no, porque uno tenga una limitación y el otro no, pero lo que nos hace daño, lo que nos saca de nosotros mismos, lo que nos duele, son precisamente las diferencias. Justo por lo que antes decía, porque las diferencias se oponen a nuestro ego, se oponen a nuestro yo, plantean un modo de ser distinto al que nosotros tenemos y eso nos molesta y nos saca en cierta manera de nuestras casillas. Por eso cuando logramos olvidar el ego, las diferencias no hacen daño. Para que vean que son las diferencias lo que realmente hace daño a la convivencia familiar, cuando 2 cónyuges coinciden en un mismo defecto, probablemente no se peleen, no haya disputas entre sí. Yo tengo, entre los 7 hijos hay 6 casados, uno está todavía soltero, y tengo un matrimonio, no digo de quién, que son los 2 tremendamente impuntuales, pero los 2. Nunca los he visto discutir por la impuntualidad, porque es algo que tienen los 2. Sin embargo, hace poco me contaron una anécdota de una diferencia, un matrimonio que a él le gustaba dormir con la ventana abierta y a ella le gustaba dormir con la ventana cerrada. Y según me contaron, no sé cómo siguió, pero se pasaron toda la luna de miel, la noche, él abriendo las ventanas y ella cerrando las ventanas. Fíjense, creo que todos podemos ver claro que son 2 modos distintos de dormir, que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes y que es más bien la costumbre lo que lleva a una persona a apreciar un modo y a otra persona a apreciar a otro. Pero cuando hay una diferencia, eso se constituye, aunque sea de algo que en sí mismo no es ni bueno ni malo, eso se constituye en un principio de discordia, de desaveniencia, de falta de armonía. Las diferencias son también lo más peligroso para la armonía conyugal por el hecho de que siempre va a haber diferencias. Piensen ustedes en las 2 personas mejores del mundo, sin apenas defectos, sin apenas limitaciones. Cuando esas 2 personas se casan,
Con lo que siempre, siempre, siempre se van a encontrar es con las diferencias entre uno y la otra. Diferencias que tienen tres orígenes fundamentales, y es bueno distinguirlos y conocerlos: el modo de ser de cada uno, lo iremos viendo, el ser varón o mujer, eso está muy trabajado, y la familia de origen, el modo como se ha vivido en la propia familia de origen. Perdone, hago un paréntesis rápido. Esta presentación yo la voy a dejar a los organizadores y se la pueden pedir de mi parte. Si ustedes la quieren utilizar, yo encantado. Bueno, de estos tres, ¿cuál es de nuevo la más peligrosa, la que suele traer más consecuencias, la que genera inquietud a lo largo del matrimonio durante más tiempo? Probablemente aquí sí hayan acertado en que es la familia de origen. Si no lo han pensado nunca, a lo mejor no han caído en la cuenta de que esto es muy normal, es muy natural, pero es bueno que nosotros y luego a nuestros hijos, si es posible antes de casarse o después, les hagamos esta consideración que voy a hacer, que es muy sencilla. Y todos nosotros, o el 99%, hemos vivido en un hogar, la familia de nuestros papás, donde las cosas, hablando en términos generales, se hacían de una manera. Si eran más o menos puntuales, había hora de levantarse, hora de desayunar, desayunaban juntos o no desayunaban juntos, si iban a la cama a cierta hora o no veían la televisión. Se han hecho las cosas de una manera y nosotros, sin darnos cuenta, precisamente porque procede de nuestros papás, a los que queremos con locuras y a los que consideramos muy buenas personas, nosotros no actuamos como si ese fuera uno entre los muchos modos posibles de vivir, sino que consideramos que es el único modo correcto de llevar adelante una familia. Por eso, cuando nos enfrentamos con un modo de vivir que es distinto, y siempre el de nuestro cónyuge es distinto, lo que más nos cuesta solucionar son precisamente las diferencias, las disensiones que provienen de lo que cada uno de nosotros considera que es el modo correcto de vivir. Por eso, como conclusión de esta primera parte de la plática, yo les querría decir: el hecho de que nosotros hayamos vivido en la casa de nuestros papás, de nuestra familia de origen, de un modo, no quiere decir necesariamente que ese modo sea el mejor, ni siquiera que sea mejor que el de nuestro cónyuge, y muchas veces incluso es un modo que hay que mejorar de común acuerdo. Conclusión sería esa primera idea. A partir de ahora vamos a entrar en cada uno de los elementos para ver cómo tratarlos. Las diferencias, fíjense que hablo de meras diferencias. Por tanto, no hablo de diferencias que incluyan un defecto o que incluyan una limitación, sino meras diferencias. Y para entendernos, creo que vale la pena que yo lea y ustedes atiendan: modos de ser, modos de percibir la realidad, modos de comportarse, rasgos de temperamento o de carácter, hábitos o costumbres, con dos condiciones: que en sí mismos son buenos o indiferentes. No son negativos, son buenos o indiferentes, pero que por ser distintos y opuestos se oponen o excluyen a sus contrarios, que también son buenos y diferentes. Ejemplos muy triviales: mucho más aficionado al campo, mucho más aficionado a la playa. Las dos cosas son en sí mismas buenas, pero no se puede hacer las dos a la vez, habrá que llegar a un acuerdo. Enuncio algunas diferencias muy, muy claras. Esta primera
Puede parecerles un poquito ridícula, pero la traigo a colación adrede porque hasta en estos elementos aparentemente inocuos se puede dar una necesidad de llegar a un acuerdo, de adaptarse el uno a los otros. No es la imagen de Lourdes y mía, pero se acerca un poquito. O sea, yo soy bastante más alto que ella. Desde que nos conocimos y empezamos a salir, siempre que vamos por la calle, yo voy o con el brazo por encima de Lourdes o vamos de la mano. O sea, para mí, hoy, después de bastante más de 40 años de casado, no hay nada más agradable que sentir la mano de Lourdes en la mía. Ahora, yo soy más alto, mi papá era militar y caminaba muy deprisa, yo estoy acostumbrado a caminar muy rápido y simplemente si quiero ir de la mano con ella tengo que estar constantemente como retrasando mi manera de caminar. Es un detalle mínimo, pero es el resultado de una diferencia física y no muy relevante. A la hora de plantear las cosas y de ejecutarlas, uno de los dos puede ser muy rápido y hacerlo inmediatamente, otro puede ser mucho más lento y tardar más, y eso, sobre todo si las cosas no salen bien, uno no acaba de decidir si la cosa se alarga más de lo debido o ha decidido muy rápido y no sale bien, eso también puede generar fricciones, ser más caluroso o ser más friolero. Ustedes dicen friolento, si no me equivoco, ¿no? O sea, yo tengo una hija mía, la última que se ha casado, es muy, muy, muy friolenta. Y estuvo los últimos años preparando oposiciones y trabajaba en mi despacho. Entonces, en invierno o en verano aquello era una sauna, porque ella pasaba mucho frío. Yo soy atérmico, no noto mucho ni el frío ni el calor, y era muy divertido porque estábamos los dos estudiando, llevábamos 3-4 horas, entraba Lourdes, mi esposa y su mamá, abría la puerta y decía, aquí hace muchísimo calor, abría una ventana y se iba. Entonces mi hija inmediatamente iba y cerraba la ventana. Ejemplos menudos. Incluso esto, a la hora de organizar la recepción de unos amigos o de organizar una fiesta en casa, el que una persona sea más aficionada a lo salado o sea más aficionada a lo dulce, lleva planteamientos que pueden ser muy distintos. Rasgos hasta ahora, diferencias físicas, diferencias de temperamento, personas más bien indecisas, es mi caso. En todo lo que estoy diciendo hay un trasfondo biográfico. Lo que pasa es que no vale la pena señalarlo. Yo soy bastante indeciso, me cuesta decidir. Lourdes es muy decidida. Entonces, a veces yo me retraso mucho más de lo debido y a veces ella se adelanta también más de lo debido. Esto puede ser origen de fricciones. Uno que es un poquito más tímido o mucho más tímido, otra persona que es más social. Eso puede llevar, y lleva también, de hecho, una persona más bien ordenada y otro que constantemente está cayendo en la cuenta de que se olvidó de algo que podría ser incluso muy importante. Y aquí aprovecho para decirles, porque creo que ayuda, que cuando estas diferencias, que de por sí son neutras, se llevan al extremo, ya empiezan a ser más bien limitaciones o más bien defectos. Pero seguimos por ahora entre las diferencias derivadas de las anteriores, de modo de funcionar, de modo de organizar las cosas y de ir por la vida. Hay personas a las que les gusta más prever y, por ejemplo, hacer los viajes teniendo todo muy, muy, muy controlado. Y luego palomita cuando van haciendo las cosas, los billetes ya sacados, cómo nos vamos a mover. Hay otras personas, por el contrario, que disfrutan dejando elementos más a la improvisación, y yo les querría hacer ver, porque me parece que es obvio, que las dos maneras tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Se trata, por tanto, de meras diferencias, siempre que, como les decía, no lo llevemos al extremo tal que con nuestra organización agobiemos a la otra persona o con la falta de organización hagamos imposible el viaje y que lo disfrutemos. También a la hora, por ejemplo, de prever los tiempos. Personalmente soy muy de prever.
y estoy anticipando lo que voy a hacer a continuación, lo llevo siempre conmigo. Por ejemplo, mi sobremesa ideal, en condiciones normales, con Lourdes y cuando están con mis hijos, y procuramos que todos los días la haya para pasar un rato juntos, tiende a los 20 minutos. Las de Lourdes pueden ser de 3 minutos si tiene costura y le entusiasma, o pueden ser de 2 horas. Son modos distintos de ser y de plantear las cuestiones, y habría mucho más en estas líneas. Lo que me importa es como subrayar lo que les dije al principio respecto a las diferencias. Las diferencias son muchas, precisamente porque ser persona es ser cada uno único y distinto de todos los demás. Y cada persona solo se desarrolla, va creciendo, va siendo mejor persona y como consecuencia más feliz en la misma medida en que va siendo mejor su propia versión. Entonces se entiende por qué digo que las diferencias hay que amarlas. O sea, yo lo que quiero es que Lourdes sea plenamente ella. Lo que quiero de cada uno de mis hijos es que sea plenamente él y por tanto le intento apoyar en su manera de ser. Les decía antes que el origen de las diferencias fundamentalmente es triple y pienso ahora en el cónyuge, que es donde se realiza el primer choque con el modo de ser del otro. Derivan del modo de ser, derivan de la condición masculina o femenina, derivan de la familia de origen y de una mezcla de estos 3 elementos. No es que algo sea puro de modo de ser, sino que se van compenetrando y, como les comentaba también, la más importante de todas ellas es la de la familia de origen, la que puede dar origen a mayores desencuentros por algo que ya antes les dije y que ahora le añado un elemento más. Les decía que nosotros, la gran mayoría, casi la totalidad probablemente de nosotros, hemos vivido en casa de nuestros papás y hemos estado haciendo las cosas de un modo determinado y hasta que lo pensamos, yo creo que en cuanto se piensa uno se da cuenta de que no es así, pero hasta que lo pensamos estamos convencidos de que ese es el modo como se vive bien la vida humana, que es el modo más adecuado de vivir, el que nosotros llevamos, por decirlo así, incorporado. Fíjense que incluso nuestras manías personales, si somos un poquito maduros, podemos ya tener conciencia de que es bueno superarlas, pero es difícil que nos planteemos que lo que nos han enseñado nuestros papás y el modo como hemos vivido en nuestra familia de origen, en ello puede haber algo que hay que corregir. Los modos originarios de las familias de orígenes pueden ser muy distintos y en la misma medida en que son muy distintos es mayor la dificultad para encontrar la manera propia de vivir. No tengo que irme muy lejos para ver 2 familias radicalmente distintas, porque son precisamente la de Lourdes y la mía. El papá de Lourdes era filósofo y era de esos filósofos que se suele decir despistados. Era un hombre con una inteligencia extraordinaria, con un corazón de oro y con un sentido del humor maravilloso. Pero era filósofo, despistado, no llevaba nunca reloj, era profesor del rey de España, fue un gran filósofo. Y un día despistado se fue a darle la clase con la camisa del pijama, porque no se había dado cuenta de que no se había cambiado y se había puesto la chaqueta. Bueno, ese era el tono de la familia de origen de Lourdes. Mi papá era militar, enormemente cariñoso, también con un gran corazón, pero en nuestra casa nos habíamos acostumbrado a levantarnos a una hora, a comer prácticamente todos los días a las 2:30, a tener rutinas para los fines de semana. Había como algo muy establecido. Cuando yo me casé y en los veranos iba a vivir con los papás de Lourdes y su familia y ya después con nuestros hijos, todos ellos estaban muy a gusto en el modo de vivir en que habían vivido siempre. Los horarios en mi casa eran unos horarios muy claros, en la casa de Lourdes eran menos claros. Cuando estábamos con ellos, les decía, todo el mundo podía estar contento
con independencia de la hora en que se comiera. Si llegaban las 2 y estaba la comida, se comía. Si daban las 4 y no estaba, se comía a las 4. Sí, como les decía antes, mi suegro cogía la palabra y empezaba a platicar. Era todo tan divertido que todo el mundo estaba contento, menos mi estómago, que llevaba 25 o más años acostumbrado a todos los días comer a la misma hora y me costaba enormemente adecuarme. Fíjense que estoy hablando de meras diferencias, son dos modos de ser. Vamos ahora a ver diferencias derivadas de las esposas del filósofo y la esposa del militar. La mamá de Lourdes tenía un corazón enorme, una persona muy, muy sensible. Lo que voy a contar, obviamente, yo no lo he vivido, me lo ha contado Lourdes. Cuando ya eran las mañanas y llegaba el momento de levantar a los hijos para ir a clase, más de una vez, con cierta frecuencia, abría la habitación, miraba, veía la cara y decía: tienes muy mala cara, debes estar malo, hoy no vas al colegio. Eso lo hacía ella directamente. Si yo tenía 37 o 38 de fiebre y se lo decía a mi mamá me decía: de acuerdo, vas al colegio, si a media mañana te encuentras muy mal y no puedes resistir, te vuelves para casa. Son dos planteamientos, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes muy distintos, y si lo piensan un poco se darán cuenta de hasta qué punto, a la hora de nosotros abordar la educación de nuestros hijos, estábamos como situados de entrada en lugares distintos y tuvimos que llegar a acuerdos para hacerlo. Hay otro detalle que es muy, muy, muy típico de mi suegra, que ya falleció y que ahora me estará oyendo desde el cielo, pero lo cuento porque es verdad. Según ella, para poder llevar una vida normal, funcionar con eficacia, tenías que dormir 10 horas por la noche, más 2 horas de siesta, de la típica fiesta nacional española. O sea, 10 horas y 2. Y así es como Lourdes me llegó a mí. Cuando yo la conocí, ella estaba convencida, y ahora entenderán lo que antes le decía, de que cuando yo le contaba cosas a ella, la pobre se me dormía, porque venía con la costumbre y la convicción de que había que dormir mínimo 10 horas, más 2 horas durante el día. Tengo que decir, y es parte, y lo digo con enorme cariño a ella, porque es algo muy bonito por parte suya, que ahora, yo que ya la conozco y sé que tiende a dormir, procuro acortar y le pregunto: ¿te parece que ya nos durmamos? Y ella, por su parte, dice: si quieres que estemos unos minutos más, no me importa, ¿no? Nos hemos acercado en nuestras posiciones. Un elemento que no ha ocurrido en mi familia, pero que me parece que es importante para la armonía conyugal, es lo que yo llamo la falsa complementariedad. Es decir, rasgos del modo de ser del novio o de la novia que inicialmente nos gustan porque completan nuestro propio modo de ser e incluso nos enamoran, y por lo que avanzamos en el noviazgo y nos casamos, pero que pasados los años, si seguimos siendo los dos muy distintos, en lugar de ahora enamorarnos, nos molestan, nos fastidian y pueden originar incluso la ruptura. He puesto algunos ejemplos muy sencillos. Aquí la foto obviamente la he bajado de internet y no sé nada, pero da la impresión de que esta chica es más bien seria y que el chico es más bien jaranero, más bien divertido. Si ella su seriedad la vive como algo que le impide un desempeño mejor en la vida, puede sentirse atraída por la jovialidad del joven y a los años, sin embargo, eso molestarle. Si, por ejemplo, es un hijo único de una familia y le cuesta tratar con otros niños y con otras personas porque casi siempre ha tratado con adultos, puede que le encante la familia del novio, que son familias numerosas y donde el trato es muy divertido y que eso sea lo que le enamore. Cuando alguien es un poco bastante desordenado, puede atraerle porque piensa que le ayudará a la persona que vive de una manera distinta el orden. A veces un chico o una chica que va siendo ya mayor y que en la vida la está tomando con cierta alegría, le puede impresionar y atraer otra persona, normalmente con algunos años más, que
vive la vida con mayor seriedad. Si este es el caso, puede ocurrir nada, que todo vaya de maravilla, o puede ocurrir que al cabo de los años la persona seria que antes le atrajo, ahora lo que le parezca es tremendamente aburrida, y esa diferencia que inicialmente pareció que era de complementariedad se manifieste como causa de una disensión e incluso causa de una ruptura. Con esto, las diferencias, pasamos ahora a las limitaciones. ¿A qué llamo limitación para entendernos dentro de esta distinción que hago? A la carencia, ausencia o a veces al exceso, pero vamos a decir carencia de algo que en términos generales sería preferible poseer, tener, y que otras personas tienen, pero que no daña a los demás ni impide el desarrollo de quien padece esa carencia. Fíjese, la clave aquí es que es algo, por decirlo así, es una perfección propia de la especie humana. Por ejemplo, lo que antes decía que a mí me falta, el oído musical, el ritmo, el que se nos den bien las matemáticas, la afabilidad, son propias de la especie humana, pero no son necesariamente propias del individuo. Creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos limitaciones. Hoy, este punto en concreto, el de las limitaciones, es especialmente importante en la educación de los hijos, porque la sociedad actual pone unos estándares muy altos de competitividad y nosotros podemos, sin darnos cuenta, exigirle a nuestros hijos lo que no pueden dar, porque no están capacitados para ellos. Ejemplos, a mí me encantaban, hace mucho tiempo que ya no me dedico a ellas, me encantaban las matemáticas, se me daban muy bien. Tengo uno de mis hijos, en concreto una hija, a la que no se le daban muy bien las matemáticas y normalmente me venía a preguntar y le explicaba. Recuerdo un día, lo recuerdo con detalle porque estaba yo en la cocina y vino esta hija mía con un problema y me dijo: papá, no entiendo este problema, ¿me lo explicas? Yo no sé si ustedes han hecho curso de orientación familiar o algo de ese estilo. Yo había hecho unos cuantos. Cuando mi hija me viene a preguntar, sonrío, me calmo, empiezo a explicarle con detalle, poquito a poco, el problema. La sigo mirando con cariño y cuando ya he terminado le pregunto: ¿lo entiendes, hija mía? Me dice: no, papá, no lo entiendo. Entonces recuerdo otro curso de orientación familiar, vuelvo a sonreírle, se lo explico con más detalle, con más cariño. ¿Lo entiendes, hija mía? No, papá. A la cuarta o quinta yo por dentro estaba diciendo: pero qué torpe, con lo fácil que es entender. Fíjense, se trata, y los subrayos, se trata de una limitación. No es algo imprescindible que todos los seres humanos se nos den bien las matemáticas, y lo que me parece que es de sentido común, y antes ya lo apuntaba y lo veremos todavía, es que si a un hijo realmente no se le da bien el arte o no se le da bien las matemáticas o la oratoria, como en este caso le cuesta hablar en público y es algo que no puede superar, es tomar nota, tener muy claras cuáles son sus limitaciones para orientarle por otro lugar donde sí pueda desarrollar y dar lo mejor de sí. En ese sentido, las limitaciones no son negativas, sino que son neutras o incluso positivas. Les decía y repito que hoy no nos es sencillo aceptar ni las propias limitaciones, porque vivimos en una sociedad que tiende a compararnos y que exige, ni las de nuestros hijos, y esto es más peligroso. Si lo vemos despacio, las limitaciones son positivas porque junto con las mejores cualidades de los hijos, sus mejores cualidades, sus fortalezas y sus limitaciones señalan los caminos por los que ese hijo se puede desarrollar tanto en el plano humano como en el plano profesional. En este sentido, las limitaciones son buenas. Pasamos a los defectos. No sé cómo vamos de tiempo. Que alguien me lo diga si quiere. No sé si están muy aburridos o todavía me están siguiendo. Muchísimas gracias. Es que no veo. Entonces, defectos. ¿Qué es propiamente un defecto? Fíjense, lo dije al principio, pero ahora es el momento de retomarlo. Yo decía, lo habitual es que esta distinción no se haya hecho. Mi vida y mi estudio me ha
mostrado que es muy importante tenerla en cuenta, porque con cada uno de ellos hay que actuar de una manera distinta. Si los confundimos, lo decía antes, tendemos a tratarlo todo como algo que hay que corregir porque es malo. Y ya hemos dicho, por el contrario, que las diferencias hay que amarlas, las limitaciones hay que tomar buena cuenta de ellas precisamente para dejarlas a un lado, y los defectos, le hablaba que eran tres movimientos. Antes veamos qué es un defecto en este contexto en el que me estoy moviendo. ¿Qué es un defecto? En sentido propio. Algo que perjudica humanamente a quien lo tiene, que le hace daño, que es malo en el sentido profundo de la expresión, y o porque perjudica también a los que tiene alrededor. No es, por tanto, una diferencia, no es, por tanto, una limitación. Las diferencias, decía, incluso pueden ser positivas, nos ayudan a crecer. Yo la afabilidad de Lourdes la hago mía, y la hago mía en masculino, es algo que me ayuda a mí a crecer. El defecto es lo único de estas tres realidades que de por sí es negativo, porque hace daño a quien lo tiene y al mismo tiempo, y en el fondo es lo mismo, perjudica a los que están a su entorno. Defectos claros, la doblez en el sentido amplio, la mentira, la falsedad, el fraude, esos ya sí son defectos, podemos decir, son los que calificaríamos en religión como pecados, cuando son habituales, entonces son defectos. El ser una persona muy engreída, excesivamente engreída, que lo que trae como consecuencia es que tiende a hacer de los demás también muy engreído y lleva a enfrentamientos. El miedo excesivo, tener miedo a lo que hay que tener miedo es bueno, es un punto de partida, pero la pusilanimidad es tener miedo excesivo a lo que no es, debe ser causa de tanto miedo y que nos lleva a dejar de enfrentarnos con realidades que tendríamos que afrontar y por miedo no las afrontamos. En el caso de los hijos, lo digo rápido, pero me parece que es importante. Hoy día tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a que la frustración es parte de la vida humana. No tenemos que protegerlos tanto de manera que evitemos que se frustren, que evitemos que sufran. No le hacemos ningún bien cuando los sobreprotegemos. Estaba con defectos en esta línea, el miedo excesivo. Verán que he traído más de una lámina porque es quizás culturalmente el más común. Se ha dado en llamar el narcisismo, podríamos decir que es egocentrismo, no necesariamente egoísmo, sino un estar excesivamente pendiente de uno mismo, de su aspecto exterior, de su aspecto interior. Hay mucho escrito sobre ello porque realmente es una especie de epidemia en nuestra sociedad. Una persona que solo piensa en sí misma, sobre todo es una persona que va a ser muy infeliz. La persona humana es tan grande, ustedes y yo, que somos conscientes de nuestra pequeñez también, pero somos tan grandes que podemos y debemos darnos el lujo de desatendernos y atender a los demás, y solo crecemos y somos felices cuando nos olvidamos de nosotros y amamos en serio a los demás. Es lo contrario del narcisismo, que lleva a estar muy pendiente de uno. Ahora ya son casos como muy claros, el robo, en pequeñas cosas dentro del hogar o más. También muy claro el desorden que ya excede a lo que puede ser habitual en un chico o una chica de determinada edad. Es algo que hace más difícil la convivencia en el hogar. ¿Qué es lo que hay que hacer con los defectos? Creo que queda claro lo que entiendo aquí por defectos, que no es una simple limitación. La limitación no daña, el defecto hace daño. Me refiero al cónyuge porque es más difícil. Amar los defectos no se debe. Los defectos en sí mismos son malos. El que alguien mienta, el que alguien robe, el que alguien engañe, no es algo que se pueda amar, pero sí, y esto es muy importante, hay que amar al cónyuge o al hijo, a los hijos, con sus defectos. ¿Ya?
No amar los defectos, pero sí amar a la persona, precisamente porque es persona, y amarla con sus defectos. Le decía que eran 3 pasos los que, en mi opinión, hay que dar con los defectos. El primero es querer con sus defectos. Fíjense, si no quieren a una persona con sus defectos, piensen en el cónyuge, piensen en cualquiera de sus hijos o amigos. Todo esto que estoy diciendo es aplicable a cualquier relación humana. Si no quieren al hijo, y estoy pensando en uno en particular mío, con sus defectos, no lo quieren a él o a ella, sino que quieren a una especie de imagen mejorada que nosotros nos hemos hecho. Entonces, el hijo o la hija, o el cónyuge, en su caso, no se sabrá aceptado o aceptada, se sentirá más bien rechazado y no podremos ayudarlo. Me detengo un poquito aquí porque no es nada sencillo. Él me ha permitido que lo cuente y lo cuento. Tengo un hijo que mentía y mentía mucho. Y yo le quería ayudar. Y descubrí, porque me lo hicieron ver, y lo agradezco enormemente, que hasta que yo no lo quisiera mentiroso, él no iba a aceptar mis intentos de ayuda. Si un hijo roba, es muy difícil lo que voy a decir. Hay que quererlo así, como robando, quererlo con sus defectos, precisamente para ayudarle a superar sus defectos. Querer con sus defectos, ayudarle a luchar. Fíjese, digo a luchar, no necesariamente a vencer. Los defectos son por naturaleza algo que a quien lo tiene, a quien no lo tiene no. Pero a quien lo tiene le cuesta mucho vencer. Yo suelo decir en tono de broma, pero hablando en serio, que mis defectos más de fondo, me voy a morir con los mismos defectos, pero muy luchados. O sea, muchos años luchando, pero finalmente, entonces, cuando vemos que el cónyuge o el hijo lucha con los defectos, eso es lo que tenemos que hacer. Tercer punto, no sencillo, es sentir ternura. Con los hijos es más fácil, con el cónyuge no. Si luchando no logra vencer. Los 3 pasos que le decía, con los defectos, piensen en el que más les moleste, amar a esa persona con sus defectos, apoyarle, ayudarle a luchar con ese defecto. Tercer paso, sentir ternura si no logra vencer. Con esto que voy a dar ahora, en tono de broma, pero es verdad, concluiría. Antes les decía que yo tengo un defecto, que es el daltonismo musical. Ahora voy a hablar de una limitación de Lourdes, de mi esposa, sabe que lo hago, obviamente, que es lo que llamamos daltonismo numérico, que es para Lourdes, para mi mujer, los números no existen. O sea, simplemente donde hay número ve un agujero. Es algo parecido a esto que estamos. Inicialmente nosotros vemos números. Ella no es capaz de ver los números. Fíjense que eso trae 2 problemas fundamentales. Economía y puntualidad, entre otros. No son problemas menores. ¿Cómo lo hemos abordado? O sea, de entrada querría que tomaran conciencia de que no estoy exagerando. Y cuento una anécdota. Lourdes tuvo un cáncer de pulmón, la operaron y quedó maravillosamente bien. Y ya simplemente se cansa un poquito de más. Y cuando fue a contárselo a sus amigas, habían 2 de ellas que eran doctoras, médico, y le preguntaron, ¿cuánto mide de diámetro tu cáncer? Y muy feliz dijo, 30 centímetros. Y la otra le dijeron, eso ni siquiera te cabe en el pulmón. Pues serán milímetros, ¿no? Ese es el grado de daltonismo de Lourdes. Lo que es el número, ella no lo domina, no lo maneja. ¿Cuándo lo descubrí yo? Esto es lo que ella decía, los 30 centímetros que no le cabían. Yo lo descubrí el día que me enamoré de mi mujer. No me enamoré por esto, me enamoré a pesar de esto. Yo quedé con ella para desayunar, nos caímos muy bien los 2, gracias a Dios. Ya nos medio conocíamos, obviamente. Y la invité a comer, pasamos todo el día juntos. Por la noche, cuando yo volvía a casa, yo me iba repitiendo a mí mismo qué capacidad de querer
tiene esta mujer, y eso fue lo que me enamoró, aparte del atractivo físico, etcétera, ¿no? Yo la invité a comer, pero fuimos a una marisquería donde ella solía ir con su papá, que era catedrático de universidad, y con compañeros a tomar una cerveza. Ella sabía que yo acababa de terminar mi carrera, estaba empezando a trabajar y que andaba muy justo de dinero, y consciente, cuando le trajeron la carta, intentó que lo que pedía no fuera muy caro. Entonces era una marisquería, le dieron la carta y en segundo o tercer lugar ponía Bogavante, me imagino que la mayoría lo sitúa. Lourdes vio el precio y le pareció razonable, pero no vio el paréntesis de los 100 gramos. Entonces, cuando yo vi que pedía eso, empecé a hacer cálculo, a ver si me llegaba. Mientras tanto, el maître vuelve y le dice: señorita, el único que tenemos es de 1,3 kg. Y dice ella: pues mucho mejor. Entonces, claro, yo ahí estuve, me salvé. La próxima vez la invité a un chino, que ahí no había posibilidades de... Bueno, yo lo descubrí. El siguiente momento fuerte donde me di cuenta de su daltonismo numérico es en el viaje de novios. Yo, por modo de ser, soy muy perfeccionista, tiendo a llevarlo todo muy amarrado, y ya había sacado los boletos de los espectáculos a los que íbamos a ir cada día. Cuando llegaba la tarde le decía a Lourdes: vamos a irnos arreglando para ir a un concierto. Ella empezaba a arreglarse y le preguntaba yo: ¿cuánto te queda? Y me respondía con esa respuesta que a veces es muy femenina: estoy casi lista. Y ese casi lista podía ser 10 minutos, podía ser 1 hora. Yo ahí tuve que romper varios de los boletos, no pude sacarlos adelante. Era el viaje de novios, no pasó nada, o más bien sí pasó algo que es muy bonito, y es algo que indica cómo manejó ella esta limitación. Lourdes sigue siendo daltónica, no hay números para ella, pero sí que aprendió que podía recurrir a mí. Y ahora, cuando tenemos que salir, ir a algo, me pregunta: Tomás, para llegar a tiempo a ver a los amigos, a lo que sea, incluso a misa, ¿a qué hora me tengo que empezar a arreglar? Y luego me dice, porque se ha dado cuenta, y me dice: y por favor, 20 minutos antes de salir, vuelve a avisarme porque me he podido distraer. Yo les digo esto con enorme cariño, me da ternura precisamente por eso. Les cuento, ya para terminar, ahora sí quedan 3 o 4 láminas, 2 o 3 minutos. ¿Qué nos ha ocurrido con los viajes, con el daltonismo de Lourdes? Que yo recuerde, hemos perdido, quedan 2 minutos. Hemos perdido el primer avión. Yo iba a una universidad, a la Universidad de Navarra, que algunos conocerán, a dar una conferencia por la mañana y una conferencia por la tarde. El avión salía por la mañana temprano, llegábamos, pero llegamos tarde al aeropuerto, perdimos el avión y solo pude dar la actividad de la tarde. Agarré un enojo bastante considerable. Luego fui recapacitando y ya me calmé. La segunda vez que perdimos el avión por algo parecido, yo ya no me enojé apenas, lo tomé como parte de lo que ella lucha, porque lucha efectivamente. Y luego, hace un par de años o 3, estábamos pasando unos días en casa de unos amigos cerca de Londres. El amigo era de los pocos que yo conozco que él llevaba a la casa. Él era el que hacía la comida, el que se ocupaba, la esposa trabajaba fuera de casa. Él era también muy perfeccionista y estuvo toda la mañana pendiente de si el vuelo se atrasaba o no se atrasaba, si el tránsito era fluido o era muy espeso. Ya nos adelantamos, vamos en el coche, eran 2 horas de viaje, era su aniversario de bodas, y mientras estamos haciendo la fila, yo iba un poquito adelantado con las maletas. Lourdes va explicándole a este amigo nuestro este tipo de cosas, de que ella es despistada, que los números no van con ella, que no sabe manejarlos, y cuando llegamos a la chica y le entregamos los billetes y el pasaporte, pone una sonrisa de oreja a oreja y dice: son para mañana. Fíjense lo que es luchar, que Lourdes, que siempre llegaba tarde, luego consigue llegar un día antes.
de lo previsto, ¿no? Yo les digo con absoluta sinceridad, igual que la primera vez me enojé, esta vez lo que me salió de dentro fue una carcajada y pensar, esta sí es mi Lourdes. A mi amigo, cuando Lourdes fue al baño, le pregunté, ¿te ha enojado? Y me respondió así, es argentino, y me dijo, si es mi mujer, aquí se acaba. A mí, sin embargo, me hizo mucha gracia. Y ahora termino con esto. Me produce ternura la lucha de Lourdes con los números. ¿Por qué? Porque ella, por supuesto que quiere llegar a tiempo, pero por sí sola no puede hacerlo y en el fondo eso de la puntualidad no es algo para ella muy significativo. Sin embargo, lleva más de 40 años luchando en ese punto y luchando todo en serio que puede por amor a mí. Es que una mujer hecha y derecha, con una vida profesional excelente, esté luchando en algo que a ella no le compete porque a ella no le dice nada por amor a uno, es algo que a mí me llena de ternura y que, como les decía, me lleva a terminar esta plática mucho más enamorado de Lourdes que cuando la comencé. Muchísimas gracias.